Retomamos, el presidente Donald Trump defendió hoy el nuevo plazo de renegociación de aranceles, que ahora es hasta el 1 de agosto. La administración dice que con esta nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo, los países que no lo logren enfrentarán los altos aranceles anunciados en abril. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz, y Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society y analista político. Bienvenidos a Voz. Vamos a comenzar con esto. Esta nueva fecha, muchos especulan y se preguntan si esto pudiera perjudicar de alguna manera la credibilidad de la administración. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, es curioso porque, aunque para todos es una nueva fecha, la administración dice que no es una nueva fecha, que siempre había sido el 1 de agosto. De todas maneras, se están comunicando con los países para decirle que no es julio, es agosto. Pero bueno, el presidente dijo hoy que ya esta es la última fecha límite, que si no cumplen y no se logra un acuerdo para el 1 de agosto, se revierte a los aranceles recíprocos de abril. Entonces, yo creo que ahora está por ver si efectivamente esta es la última oportunidad que tienen los países para llegar a un acuerdo antes de que Estados Unidos imponga estos aranceles. Los aranceles hasta ahora, los que sí han entrado en vigor, han generado como 11.000 millones de dólares para Estados Unidos. La administración estima que si entran en vigor los aranceles recíprocos en lo que resta del año, los 6 meses que quedan, se recogerían como 300.000 millones de dólares, mucho dinero. El presidente dice que él prefiere imponer los aranceles unilateralmente, informar por carta a los países. Vamos a ver, yo creo que para que la administración tenga credibilidad, esta tiene que ser ya la última fecha. Yo creo que quizás se lleguen a unos acuerdos, y también es posible que si él impone finalmente los aranceles recíprocos después de agosto, continúen las negociaciones y esos aranceles puedan bajarse para algunos países. Pero yo creo que al final vamos a terminar con un sistema híbrido, con algunos países que tienen aranceles más bajos, unos más altos. Pero yo creo que la política restriccionista de aranceles está para quedarse y va a depender de cada país cómo quieren negociar con Estados Unidos. Muchos es que si se llegan a aplicar estos aranceles, eso podría generar un incremento en la inflación aquí en los Estados Unidos. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, Karina, eso es lo que algunos economistas que piensan mucho en la teoría y no en la realidad han estado diciendo, pero por ahora lo que hemos visto, incluso hoy Fox News tiene un artículo en donde se encuentra que la inflación no ha sucedido y ya hay una base de arancel de 10%, y todas estas amenazas que se suponen que van a crear una incertidumbre a largo plazo. No hemos visto eso, y la realidad es que la política arancelaria del presidente es mucho más complicada que algunas personas por ahí creen que es algo muy fácil de blanco y negro, arancel, suben los precios y eso es todo, pero detrás de eso está este proceso de negociación bastante arduo, esta extensión que se hizo hasta el 1 de agosto, inmediatamente vino con una notificación a 14 países asiáticos primordialmente, en donde se está tratando de encontrar un fin, un acuerdo, y en hacer esto yo creo que la administración de Trump está haciéndolo bastante efectivo, porque si nos olvidamos de lo macroeconómico por un segundo y pensamos simplemente en los actores individuales acá, Estados Unidos y país X, Y o Z. Estados Unidos es tremendamente importante para todos estos mercados que exportan. Simplemente no pueden mirar a otro lado y decir, bueno, ya no vamos a exportar tanto a Estados Unidos, porque para muchos de esos países son 60%, 40%, en algunos casos más de lo que exportan en industrias específicas. Entonces, Estados Unidos los puede presionar y puede decir, mira, haz lo que nos dé la gana, suena un poquito feo, o van a venir los aranceles. Y entonces, yo creo que todos estos acuerdos van a suceder porque tienen que suceder para estos países. Ahora, ¿cuáles serían los países más difíciles para lograr un acuerdo en materia de aranceles? Evidentemente China ha sido uno de ellos, pero ¿cuáles otros, Orlando? China, y aún así está avanzando mucho más rápido un eventual acuerdo que lo que podría ser con la Unión Europea. Ayer Político adelantaba que parece que Trump está dispuesto a llegar a algún acuerdo con Europa con respecto a una imposición base del 10% de los aranceles y con un par de excepciones como a bebidas
alcohólicas, que sería pues un producto sensible en cuanto a acuerdos comerciales entre Europa y Estados Unidos, y piezas aeronáuticas, etcétera. Entonces, vamos a ver, yo creo que Europa parecía ser como la región más complicada. Hay muchos mandatarios europeos que prefieren lanzarse por un balcón antes de llegar a algún acuerdo con Donald Trump, que es el gran ogro para gran parte de la Unión Europea, pero también es una cuestión de existencial. Yo creo que muchos países no se pueden dar el lujo de entrar en una guerra comercial con Estados Unidos. Vamos a ver si logran llegar a algún acuerdo. Ahora, aquí el punto está en cuán creíbles son realmente las amenazas del presidente Trump en cuanto a aranceles. Y desafortunadamente yo creo que en la medida en que el presidente vaya extendiendo la línea de aplicación de los aranceles, pues deja de ser creíble la amenaza, como ya creo que para algunos no lo es. Creo que en ese sentido, como lo mencionaba Alfonso, quizá lo mejor que podría pasar es que entren en efecto efectivamente el 1 de agosto y que si van a continuar las negociaciones, continúen, pero ya sin ninguna extensión. Creo que eso sería lo más conveniente para la administración, pero vamos a ver qué sucede de aquí a allá, que estamos ya prácticamente a un par de semanas de ello. Vámonos a este siguiente tema porque seguimos analizando el posible efecto del recientemente aprobado megaproyecto de ley del presidente Trump. La administración trata de implementar las medidas de seguridad fronteriza más estrictas en la historia del país y para ello se ha designado un presupuesto millonario. Alfonso, ¿cómo ayuda este proyecto de ley a aumentar la seguridad fronteriza? Bueno, le da los recursos que la administración necesita para su política de deportaciones masivas y para lograr control operacional de la frontera. Aquí el gran reto es que esto requiere recursos humanos. Se quieren reclutar 10,000 agentes de ICE, 3,000 o 4,000 de la patrulla fronteriza, y no es fácil en tan poco tiempo reclutar y adiestrar a todas estas personas para que hagan el trabajo de monitoreo en la frontera sur, en la frontera norte, y hagan el trabajo de detención y de remoción de personas. O sea que es un reto. Tienen el dinero, estamos hablando de más de 170,000 millones de dólares para hacer el trabajo, pero como digo, el gran reto va a ser reclutar todas estas personas para poder efectivamente lograr a deportar, como aparentemente quiere la Casa Blanca, 3,000 personas al día y lograr deportar 1 millón de personas al año. Que si los consideramos parece un número más grande, sería el número más alto en la historia de las deportaciones, pero aún así sería un número pequeño comparado con todas las personas que Biden dejó entrar irregularmente, o sea, sería menos del 50%, pero ciertamente enviaría un mensaje poderoso. Lo importante también va a ser al final la política que siga la administración, que todavía no está claro si se va a darle algún trato preferencial a los trabajadores ilegales en la industria de la agricultura, de la hospedería o no. Eso está por verse. En ese sentido, llama muchísimo la atención. Justo el día de hoy, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que no iba a haber una amnistía para nadie y que se iban a continuar con las redadas y los operativos de ICE, pero de manera más estratégica. Como lo dices, ahí en realidad no acabamos de entender cuál va a ser en concreto la estrategia por parte de la administración, porque tenemos al presidente diciendo y reconociendo la importancia y el valor de muchos de estos trabajadores para sus empleadores y para la economía del país. Y por otra parte, escuchamos ahora este mensaje. Juan Pablo, ¿tú crees que debería de venir este proyecto de seguridad fronteriza y de inmigración acompañado con un plan que facilite en este caso o regularice la inmigración necesaria en el país, como por ejemplo lo había mencionado el presidente en el sector de la hostelería y de la agricultura? Bueno, definitivamente este es un tema en donde creo que ya lo mencionaron ustedes, que no lo hacen muchos canales de televisión, así que felicitaciones, en donde hay demasiados incentivos, hay demasiadas personas empujando por políticas particulares y no tiene nada que ver con los derechos de los inmigrantes, sino con dinero. El comentario de la secretaria Brooke Rollins fue una sorpresa para muchos porque se estaba hablando aquí en Washington por bastante tiempo de que Trump podía posiblemente anunciar un trato diferente a los inmigrantes que están en el sector de agricultura y se hablaba de que muchos donantes, muchas personas de estas escenas están empujando fuertemente, así como también lo han hecho otros grupos
con algunas visas preferenciales como las visas H1B en el sector tecnológico. Entonces, cada vez que se habla de este tema político, en verdad estamos muchas veces hablando solamente de lo superficial y nos olvidamos lo que está pasando detrás de escena. Pero creo que para aquellos que prefieren la restricción de la inmigración dentro de Estados Unidos, el anuncio recientemente es música para sus oídos. Y después aquellos más de 170 mil billones de dólares que se les está dando a ICE, también eso es música para sus oídos. Si lo ponemos en contexto, ahorita ICE es más poderoso va a ser más poderoso que la mayoría de las milicias del mundo. Creo que vi por ahí una persona diciendo que si lo comparamos con las milicias de otros países, es la número 2 más poderosa del mundo y la número 1 es la milicia de los Estados Unidos de América. No estoy 100% seguro si eso es verdad. Hágame un fact-checking acá. Pero demasiadas cosas están pasando en cuanto a inmigración, pero parece ser que detrás de todas estas batallas, no importa lo que pase, las personas que prefieren la restricción son las que están ganando, y aquellos que quieren una política un poco más moderada no lo van a tener pronto. Si puedo intervenir brevemente, claro, a lo que dice Juan Pablo, sí. Es que sí, las declaraciones de Brooke Rollins generaron algo de confusión, pero acabo de escuchar a Tom Homan en una entrevista decir que aparentemente sí hay discusiones internas para tratar de buscar algún arreglo para los trabajadores de los hoteles, restaurantes y de la agricultura. Pero obviamente todo esto, como tú bien decías, añade confusión. ¿Están hablando o no están hablando, claro, de no perseguir a estas personas? No sabemos. Además, el presidente había dicho que iba a presentar algo. Literalmente lo dijo la semana pasada, que iba a realizar algo en ese sentido. No hemos escuchado nada en concreto. Se dan estas declaraciones hoy de la secretaria de Agricultura que causan confusión. Pero para añadir un poco lo que estaba diciendo Juan Pablo, yo creo que es importante entender todo el contexto de esto. Y es que en realidad, si recordamos las imágenes, eran impresionantes, incluso de turbas de personas en la frontera luchando contra los agentes fronterizos. Recuerdo un incidente específicamente en El Paso, Texas, en donde lograron empujar la reja ciclónica, la malla ciclónica, y pasar por encima de los agentes, una turba de personas, y que al final terminaron no enfrentando cargos en El Paso, Texas. Entonces, he aquí la importancia, por supuesto, de reforzar la seguridad migratoria, la seguridad fronteriza, que además fue una de las promesas de campaña del presidente. Orlando, ¿cómo ves tú el alocar este presupuesto de más de 170 mil millones de dólares con este propósito, y en contrapeso la incertidumbre de lo que va a suceder con estos trabajadores que el presidente mismo ha reconocido son esenciales para la economía del país? Bueno, es que primero no se trata solamente de asegurar la frontera circunstancialmente, porque en teoría eso ya ocurrió. Los números que estamos viendo son sorprendentes. Han entrado mucha menos gente en un día de lo que podría, por ejemplo, entrar o tratar de entrar durante meses de la administración Biden. La verdad es que hoy la frontera, gracias al presidente Trump, está segura. En ese sentido, esta administración ha podido rescatar la soberanía de Estados Unidos, pero es que no se trata nuevamente de algo circunstancial. Se trata de asegurar la frontera independientemente de qué presidente o qué partido gobierne en los próximos periodos. Por eso es que hay que extender el muro, hay que completar el muro, hay que contratar o reclutar mucho más agentes de ICE, etcétera. Con respecto a las palabras de la secretaria Rollins, a mí no me parece que esencialmente confunden, ¿no? Yo creo que Rollins está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Un poco tratar de manejar los puntos de desencuentro que hay dentro de la administración y dentro de la base electoral del presidente. Al final, sobre ella hay presión de quienes apoyan al presidente Trump, porque en esencia también el movimiento MAGA es un movimiento restriccionista, y creo que no contemplaría ni concebiría que una secretaria, en el caso de Brooke Rollins, sobre la que ya ha habido presión en los últimos días, pues plantee una posición completamente laxa frente al tema migratorio. Es muy diferente a lo que pudiera hacer Donald Trump. Donald Trump dijo hace unos días en un evento, en un rally, que pues había que tener algún tipo de trato diferente con los inmigrantes ilegales. Incluso utilizó la expresión de la agricultura o del sector hotelero, y obviamente el movimiento MAGA le permite estas cosas a Trump, le da estas licencias al presidente. Yo creo que en esencia vamos a ver eso. Cuando la secretaria habla de un cambio o de no hacer amnistía, pero sí ser estratégicos, yo creo que es lo mismo al decir, bueno, hay que priorizar a los criminales, hay que reorientar
un poco lo que han sido los allanamientos y las redadas. Y eso es lo mismo que decir no nos vamos a meter con los trabajadores del sector de la agricultura o no nos vamos a meter con los ilegales que están en los hoteles. Entonces, yo creo que es simplemente cada uno tratando de atender a su público, de atender a la base del electorado MAGA sin que se moleste, sin que genere mucha incomodidad, pero enfocándose en una política doméstica realista más allá de dogmática. Pero lo que llamó la atención también del comentario de Brooke Rollins es que ella dijo, aquellos que dejen recibir Medicaid, los adultos mayores de edad que dejen de recibir Medicaid, deberían de reemplazar a aquellos inmigrantes ilegales que dejen de trabajar en el sector de la agricultura. Eso pues llamó mucho la atención. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay más que analizar aquí en el panel de voces.